Ponemos en la mano del Señor este tiempo para la predicación de la palabra. ¿Están listos? Yo estoy listo. Es un gusto verles a todos y cada uno de ustedes. Pido a Dios que bendiga este tiempo y que esta palabra nos edifique. Esta palabra nos instruya. Esta palabra sea alimento para nuestra vida. En la naturaleza orgánica, como se le llama, es decir, todo lo que tiene vida, los seres vivos, como los animales, las plantas, las aves, los seres que viven en el mar y los seres humanos, no podrían y no podríamos vivir sin la luz del sol. Está comprobado científicamente que lo que le da vida a este planeta, aparte del agua, lo que le da vida es la luz del sol. Sin la luz del sol moriríamos absolutamente todos. Todos. Es muy importante. La luz es muy importante en otros ámbitos también. La luz es fuente de salud, fuente de crecimiento, de desarrollo. Aún en una casa, una de las cualidades más bellas que puede tener es que sea una casa iluminada, aunque sea pequeña. Pero si es una casa iluminada, habrá más salud, habrá un ambiente más seco, habrá menos moho, ¿sí? Se respirará un aire más puro, porque el sol es vida. Y en la vida espiritual, oiga bien, no se puede tener salud espiritual a menos que tengamos una luz espiritual, que tengamos luz en nuestra vida, en nuestro ser, en lo interno, en nuestro corazón. Así como hemos explicado que de manera natural, aunque no hemos estado muy conscientes, estamos con vida por la luz solar. Así podemos entender lo que dijo Carlos Spurgeon hace 200 años. En la casa que no entra la luz, pronto entrará el médico. ¿Entendemos el dicho? Si no, se los explico. La casa que es oscura puede provocar enfermedad, puede provocar depresión en las personas. Está comprobado que en los países y en las regiones en donde el sol únicamente la gente puede verlo y puede salir, como se dice, 2 meses al año, son los índices donde hay más depresión y más suicidios a causa de que no ven la luz del sol. Así que en lo espiritual es mucho más importante tener esa luz. Pero, ¿cómo podemos obtener esa luz? ¿Cómo podemos andar en esa luz espiritual? Y precisamente la Escritura nos va a responder a esa pregunta. La pregunta que les he planteado. Y esa pregunta es precisamente el título de la predicación. ¿Cómo podemos andar en luz espiritual? En primer lugar, comprendiendo lo dañino de la oscuridad espiritual. Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Éfeso que antes ellos vivían espiritualmente en oscuridad, en tinieblas. Efesios 5:8 en la primera parte, lo reiteramos, dice, ustedes antes vivían en una vida o vivían en la oscuridad. Le dice, en otras palabras, ustedes antes vivían en un mundo lleno de tinieblas, lejos de Dios, lejos de la bendición del Señor. Vivían una vida donde lo que reinaba eran las obras de maldad, de oscuridad y de tinieblas. Ustedes vivían en pecado. Ustedes vivían una vida desperdiciada. Estaban muriendo
porque no tenían esa luz espiritual. Ustedes se enfocaban en las cosas temporales, menospreciando lo espiritual y lo eterno. Y por eso es que muchos de ustedes manifestaban obras que se le llaman las obras de las tinieblas, las obras de maldad. En cualquier parte del mundo donde haya tanta maldad, tantos pecados que hacen daño a los mismos seres humanos, es porque no les ha llegado la luz, esa luz espiritual. Me impresionó ver hace 2 o 3 días cómo un varón joven disparaba a otro adolescente que estaba trabajando como ayudante de un microbús y le disparó fríamente y lo mató. Eso es terrible. Mis queridos hermanos, en Guatemala, en muchos países de América Latina, estamos viviendo esas obras de maldad, de oscuridad, de tinieblas, terrible. Confiamos que un día esa luz espiritual llegue a estas personas, porque estamos viendo una cantidad de asesinatos, de robos, de violaciones, de secuestros, de extorsiones, de adulterio, de fornicaciones, de promiscuidad sexual, que son obras de las tinieblas. Y también, por supuesto, hay otros pecados que no son escandalosos, pero igualmente ocurren en ese mundo espiritual maligno, de oscuridad. La soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, los celos, los pleitos, la murmuración y tantas otras acciones de la carne. Así que Pablo les está diciendo, en otras palabras, ustedes antes vivían en oscuridad espiritual, una vida ajena a la vida y a la presencia de Dios. Una vida llena de insatisfacción, de amargura, de confusión. Una vida en la que ustedes no tenían paz en su alma, gozo en su corazón, no tenían libertad, no tenían esperanza. Esa era la realidad de los que vivían en Éfeso. Ellos venían, como lo he explicado en algunas otras ocasiones, de un trasfondo eminentemente pagano, donde no conocían al Dios de Israel, ni los mandamientos que Dios les había dado al pueblo de Israel, sino vivían de un paganismo, de una idolatría exacerbada, donde abundaba la prostitución religiosa en los templos paganos, donde ocurría toda clase de maldad. Pero Pablo, a través de esta escritura, el Señor a través de esta escritura, nos dice una segunda forma, un segundo paso de cómo podemos andar en la luz espiritual. Número 2, encontrando las fuentes de la luz espiritual y creer en ellas. La primera luz que la palabra del Señor nos muestra es Dios el Padre. En 1 Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Nuestro Dios de luz, lo primero que creó fue la luz. En la creación usted lo lee y lo primero que creó el Señor fue la luz. Por eso es que los seres humanos tenemos esa tendencia de que nos guste la luz y no la oscuridad. Por eso es normal que en cierta medida los niños tengan miedo a la oscuridad. Le pregunto a los que ya son algo mayorcitos, ¿se acuerdan ustedes en su niñez que en alguna etapa de esos años le tenían miedo a la oscuridad? Sí, a todos nos pasó, creo, más de alguna vez le teníamos miedo a la oscuridad. Es normal.
Lo trágico es que siendo adultos le tengan miedo a la luz del día. Y voy a explicar esto. Este pensamiento lo dijo alguien hace 4,000 años casi, 3,000 años y pico. Es normal que los niños tengan miedo a la oscuridad, pero lo trágico es que siendo adultos le lleguen a tener miedo a la luz del día. ¿Por qué? Porque les llega a gustar la oscuridad con la cual se cobijan. Le gusta la noche porque ahí pueden hacer muchas cosas malas que no se ven durante el día. Solo quería mencionar eso porque lo que nos está diciendo el texto es que Dios quiere que encontremos esas fuentes de luz espiritual y que creamos en ellas. Y Dios el Padre es una de ellas. Por eso, leamos Colosenses 1:12 en la Nueva Traducción Viviente, dice así: y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de oscuridad. Esa es la verdad. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Me gustaría que colocaran el versículo 13, por favor. Colocamos el 13 si lo tiene, si no, se lo leo de nuevo. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Mis queridos hermanos, nosotros también, antes de conocer a Cristo, vivíamos en la oscuridad espiritual. ¿Verdad que sí? Aunque mirábamos la luz del sol, andábamos de día en cuanto a la luz, pero en nuestra alma había oscuridad. En nuestro cerebro, en nuestra mente, había tinieblas. En todo nuestro ser lo que había era tinieblas. Por eso es que no mirábamos la luz de Dios, no mirábamos la luz divina. Y por eso es que también practicábamos algunos pecados o maldades que ocurren dentro del reino de la oscuridad. Pero estamos viendo que cuando alguien encuentra la fuente de luz que es Dios el Padre, Él los salva, los saca de ese malvado reino de dominio y nos traslada a un reino maravilloso de luz. ¿Por qué? Es el único que puede hacerlo. La oscuridad no puede echar fuera la oscuridad. Es la luz. Cuando está oscuro, por la madrugada, lo único que hace que esa oscuridad se vaya es cuando la luz del sol comienza a dar al lado de la tierra que corresponde esa luz. Y se va la oscuridad. Cuando es de noche y usted entra y las luces están apagadas en su cuarto o en algún ambiente de la casa, la única manera de que se vaya la luz, la oscuridad, es que usted encienda la luz. Así el hombre no puede sacarse a sí mismo de esas tinieblas. Solo Dios puede hacerlo, así como lo dice Colosenses 1:12. Veamos otra de las fuentes que la Biblia nos declara que es la fuente de la luz. Es Jesús, que se le ha llamado la luz del mundo. Jesús, la luz del mundo. Oiga lo que dice Efesios 5:8 en la segunda parte. Pero ahora, dice Pablo a los de Éfeso, y nos lo dice a nosotros hoy, por estar unidos al Señor, ¿qué dice? Viven en la luz. Viven en la luz. En otras palabras, Pablo dice, se ha operado un cambio en ustedes. Ahora ustedes ven espiritualmente. A ustedes se les quitó la venda cuando creyeron, encontraron la fuente de luz, Cristo Jesús, y pudieron ver por primera vez lo que no miraban antes, porque andaban en oscuridad. Juan 8:12 lo dice de manera clara también. En Dios habla hoy. Jesús
se dirigió otra vez a la gente diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que le da vida y nunca andará en la oscuridad. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, tenemos la luz de la vida y ya no tropezamos como tropezábamos antes. Ya no nos equivocamos como nos equivocábamos antes, a menos que querramos volver a estar bajo la penumbra. Pero si estamos en la luz que es de Cristo Jesús, andaremos siempre como de día. Tomaremos las decisiones correctas. Iremos por el camino correcto porque estamos viendo la luz. Eso ocurrió y eso ocurre cuando alguien recibe a Cristo en su corazón. Encuentra la verdad, la libertad, el verdadero conocimiento, la verdadera luz, la verdadera paz. Se van las oscuridades del alma, las opresiones espirituales. Somos libres porque Cristo, la luz del mundo, habita en nuestros corazones. Veamos otra de las fuentes de luz, la Biblia, la palabra de Dios. Es otra fuente de luz, la bendita palabra. El Salmo 119, 105, un texto hermoso y conocido, dice así en la Nueva Traducción Viviente: tu palabra es una lámpara que guía mis pies, que guía mis caminos, mis proyectos, mis propósitos, que guía mis decisiones. Tu palabra es la que me guía en todas las áreas de mi vida, es lo que está diciendo el salmista. Y es una luz para mi camino. Ah, mis queridos hermanos, aquí hay una fuente de luz maravillosa también. Si queremos andar siempre en la luz y no tropezar, no resbalar, leámosla, entendámosla, meditémosla y obedezcámosla. ¿Por qué? Porque aquí hay dirección, aquí hay luz para todas las áreas de nuestra vida. Muy bien, estamos respondiendo a la pregunta: ¿cómo podemos andar en luz espiritual? Y ya dijimos la primera, comprendiendo el camino de la oscuridad, lo malo que es el camino de la oscuridad. Número 2, encontrando las fuentes de luz espiritual, que aquí la Escritura nos menciona que son 3. Dios el Padre, Dios el Hijo y la palabra de Dios. Son las fuentes de esa luz que claramente dice la Escritura. Veamos la tercera cosa que tenemos que hacer para andar en luz, sabiendo los beneficios que produce la luz espiritual. Efesios 5:9 dice así: pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. El andar en la luz de Cristo nos hace entonces conocer la verdadera bondad, conocer lo que es la verdadera rectitud e integridad delante de Dios. ¿Y por qué digo la verdadera rectitud? Porque en la vida el ser humano ha creado lo que se llama la ética humana, la moral humana. Pero cuando nosotros comparamos la ética humana, la moral humana, con la ética divina, con la ética de Dios en la Escritura, encontramos que esta ética humana es relativa. Es decir, no es absoluta. En algunos países muchas cosas son buenas y en otras son malas, porque la ética humana es relativa. Para lo que algunos es malo, para otros resulta bueno. Entonces esa ética al final no nos sirve. No nos sirve. Lo que nos sirve es la ética de Dios, la ética divina, porque esta sí es absoluta. Lo que es pecado en China es pecado aquí también, delante de Dios. Lo que es pecado en cualquier otra parte del mundo es pecado aquí, cuando la Biblia lo declara abiertamente. Pero también esta luz
nos hace, o de los beneficios de la luz en nuestra vida, el andar en la verdad, el andar en rectitud, decía. Y nos hace ser mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores estudiantes, mejores trabajadores, mejores personas, mejores ciudadanos. ¿Quieren decir amén? Es que es la verdad. Si de verdad Cristo mora en nuestros corazones, podemos ser mejores personas en todo sentido. Si ya estamos en ese reino de luz, Pablo nos dice, sigan caminando, anden en ese camino de luz. No vuelvan a las tinieblas. Ustedes ya no pertenecen a las tinieblas. Ustedes ya no son hijos de la oscuridad. No son hijos de la noche. Ustedes son hijos del día, son hijos de luz, dice en otro texto. Filipenses 2:15, en una traducción viviente, dice, para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Usted y yo somos diferentes en medio de un mundo lleno de perversidad y lleno de corrupción. Vivan allí, sigan ahí. Otro de los beneficios de tener la luz espiritual en nuestra vida, en nuestros corazones, es que precisamente podemos mostrar un recto testimonio. Mateo 5:14 y también el versículo 16 dice así. Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones. Así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes, que está en el cielo. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios y Padre, que nos ayude siempre a mostrar ese buen testimonio, porque el testimonio suyo y mío son luz para los que están en tinieblas. Cuando las personas ven cómo se comportan ustedes de manera diferente, dirán y pensarán, ¿cómo es que pueden ser diferentes? ¿Qué tienen ellos que yo no tengo? Porque ellos siempre, en medio de todo, tienen fe, tienen paz, tienen gozo, los veo tranquilos. Yo espero que así estén ustedes en medio de las pruebas. Yo estoy así en medio de las pruebas también, porque tengo a Cristo, tengo la luz. Y cuando caminamos así, mucha gente puede impresionarse de ese testimonio, a tal grado de que muchos, sin que les prediquemos, sin que los evangelicemos, persona a persona, ellos puedan conocer a Cristo. ¿Se acuerda lo que dice Pablo en algún texto donde dice, esposas, ganen a sus maridos sin palabras, solo con su conducta? Ahora que ustedes se han convertido a Cristo, que sus esposos vean que ustedes son otras esposas, amorosas, comprensivas, pacientes, tolerantes, tranquilas. El hombre se quedará con la boca abierta y dirá, ¿qué le hicieron a mi mujer? Y le pregunta, ¿qué te hicieron en la iglesia? Yo quiero ir allí porque si te cambiaron a ti, cualquier cosa pueden hacer ahí. Pues ella va a decir, Cristo me cambió y te puede cambiar a ti. Y podemos aplicarlo a cada uno de nosotros. Si Dios nos cambió a nosotros, puede cambiar a cualquier hermano. Ahí no todos dijeron amén, pero es la verdad. ¿Verdad? Si Dios pudo cambiarme a mí, ustedes ya conocen la mayoría parte de mi testimonio, pero si Dios me pudo cambiar a mí, puede cambiar a cualquiera. Si Dios no pudo cambiar a usted, puede cambiar a cualquiera. Es lo que es la palabra del Señor. Cuando la luz llega, Cristo nos cambia. Otro de los beneficios de la luz espiritual, nos capacita para distinguir lo que agrada a Dios.
Efesios 5:10 dice así: examinen siempre. Es decir, examinen porque ahora pueden hacerlo porque están en la luz. Examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. Antes de Cristo en las tinieblas no teníamos ni idea de lo que perfectamente le agradaba a Dios o le desagradaba. Estábamos lejos de ese conocimiento, no conocíamos nada de la Biblia, no conocíamos de la voluntad del Señor. Pero ahora tenemos la luz de Cristo, tenemos la luz de Dios, la luz de la palabra. Entonces, bajo esas luces podemos examinar si algo le agrada al Señor o algo le desagrada. Aunque no esté claramente establecido en la Biblia, podemos discernir si esto le agrada o no le agrada. Recuerdo el testimonio de un misionero que llegó a evangelizar a una de las montañas más lejanas de la China comunista hace muchos años. Predicó el evangelio, varios de los aldeanos se convirtieron, se comenzó a formar la iglesia en un grupo, pero quedaba tan distante que a cada cierto tiempo llegaban para darles la doctrina básica y estudiar la palabra y que ellos supieran qué le agradaba y qué no le agradaba al Señor. Y uno de ellos, aunque todavía no le habían enseñado de que había algo, por ejemplo, ahí bebían mucho alcohol. Y él, igual que aquí dice, ¿verdad? Sí, es la verdad. El alcoholismo sigue siendo una epidemia a nivel mundial. Entonces, aunque él no estaba seguro, no estaba claro en la Biblia para él, no sabía mucho, él había tenido problemas con el alcohol. Y en ese momento se pone de rodillas y le pide al Señor: Señor, ¿qué hago? ¿Bebo alcohol o no bebo alcohol? Y dice que hubo un profundo sentir en su corazón de que nunca más debería de beber alcohol. Aunque no se lo habían dicho claramente, no se lo habían dicho abiertamente, él ya podía examinar de alguna manera, porque ya tenía la luz, lo que era bueno y lo que era malo, lo que agradaba a Dios y no le agradaba. Así que desde ese día el Espíritu Santo lo guió, esa luz lo guió para que nunca más bebiera. ¿No? ¿Por qué nosotros no fumamos cigarrillos? Aunque la Biblia dice, no fumarás tabaco. La Biblia no lo dice. Ni siquiera menciona el tabaco. ¿Por qué no lo fumamos? Porque tenemos luz. Esa luz espiritual nos guía y nos dice, no debes fumar ni comer nada que haga daño a tu cuerpo. Y está comprobado que el cigarrillo, el tabaco, la nicotina hacen mucho daño a nuestro cuerpo. Por eso es que no fumamos. Hubo una época en que los que se convertían en Inglaterra, en el momento pensaban, hace ya 300 años eso, algunos seguían fumando cigarrillo porque la Biblia no prohibía fumar el cigarrillo. Entonces los cristianos alababan a Dios y estaban fumando su cigarro. Sí, así era, de verdad, así era. Incluso uno de los pastores más consagrados de ese entonces, después del culto se fumaba un cigarrillo. Sí. Porque nadie les había dicho que era malo. En ese entonces no se sabía que la nicotina producía cáncer y otras enfermedades. Entonces, llegó otro predicador y cuando lo vio fumar, este predicador vino de otra cultura y había entendido de que no debería de fumar. Y le dice, hermano, le dice, usted está cometiendo un pecado. Ahora, el pastor que llegó a decirle eso era bastante gordito. Entonces le dice, ¿usted sabe que fumar es pecado? Pues la Biblia no lo dice, ni me lo han dicho. Pues yo le digo que es pecado. Y le dice,
Y a usted, hermano, no sabe que usted está cometiendo otro pecado. ¿Cuál? Le dice. Está comiendo demasiado, hermano. Eso es gula. Así que, bueno, el Señor nos guía para examinar lo que es malo, lo que agrada y no le agrada al Señor. Ahora ya sabemos nosotros claramente eso, pero si usted tiene duda en alguna cuestión, el Señor le va a iluminar o puede pedir también alguna consejería. Lo que queremos decir es que podemos distinguir entre lo que agrada y lo que no agrada al Señor, es que esa luz nos capacita para no equivocarnos en decisiones importantes, como mencionaba, en proyectos, en lo que vamos a hacer. Los que tienen la luz del Señor, Él les garantiza que si dependen de esa luz y caminan y andan en luz, no se van a equivocar en su relación de noviazgo, en su relación de estudios, en su vida, en su trabajo, en su familia, en muchas de las cosas que hagan, porque esa luz los guiará. Pero también otro de los beneficios de la luz espiritual cuando llega a nuestra vida es que evidencia lo que es malo. Efesios 5:13. Pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto por la luz, quedan en claro. Lo que quiere decir es mientras la luz no pone en evidencia algo, lo que está oculto sigue avanzando. La única manera de liberarse un mal es sacarlo a luz. La única manera de liberarse, hablando humanamente, de una enfermedad o médicamente hablando, es que esa enfermedad salga a luz. Porque si no sale a luz, esa enfermedad sigue avanzando y no se trata y no se cura. Espiritualmente es exactamente lo mismo. La luz tiene la capacidad de iluminarnos y mostrarnos lo que es malo, lo que es pecaminoso, para ser tratado, para ser curado, para ser quitado y raído de nuestra vida. La luz pone en evidencia la contaminación, lo que no está bien. Le voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez ustedes vieron que por su ventana o por la puerta entró a su casa, a su habitación o el ambiente donde estaban un rayo de luz, y ese rayo de luz pudieron ver ustedes que habían muchas partículas de polvo? ¿Quiénes tuvieron esa experiencia? Levante la mano. Vamos a ver. Muchas manos se han levantado. Yo también lo vi y una vez me impresionó. Siendo muchacho, siendo joven, muy joven, me recuerdo todavía de cómo ese rayo de luz, yo vi que había tantas partículas de polvo. Me impresionó. Pero así es la luz, todo lo pone en evidencia. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Alguna vez usted se ha levantado a medianoche o después de haberse acostado y dormir un poco y por alguna razón se levanta, va a la cocina, enciende la luz y encuentra cucarachas? ¿A quién les ha pasado? A todos. Por más limpia que esté su casa, por más limpia que usted sea y que limpie todos los días y que esté siempre esas ingratas cucarachas ahí aparecen. ¿Pero cuándo aparecen? Cuando uno enciende la luz. En el día usted no ve las cucarachas, están escondidas. En el día se esconden. En la noche salen, pero usted enciende la luz y es ahí cuando las ve. ¿Y qué hace cuando las mira? A algunos los asusta. Yo conozco una persona que aprecio mucho, muy cercana. Algo pasó con ella porque le tiene horror, pánico a las cucarachas. Conozco a otra persona que también salen de noche esos animales, las arañas, pero son más las cucarachas, que también tiene horror a ese tipo de animales. Yo cuando veo una cucaracha, ¿sabe qué es lo que siento? No, compasión, dice. No, tampoco. No es que me gusten las cucarachas porque son feas, pero sí es una sensación desagradable. Entonces, lo que quiero es desaparecerlas también, ¿verdad?
Muy bien, así la luz espiritual en nuestra vida saca a luz el pecado, la injusticia, el estado espiritual de las personas, la impureza moral. Por eso debemos de exponernos a la luz. Y por eso Pablo aquí nos está diciendo en este texto, anden en la luz. Así como son hijos de luz, caminen en luz. Antes eran tinieblas y vivían en tinieblas, sí, pero ahora que están en luz, sigan en ese camino. Así que respondiendo a la pregunta inicial, que es el título de la predicación, ¿cómo podemos andar en la luz espiritual? Pues bueno, ya sabemos, comprendiendo lo dañino que es la oscuridad, encontrando las fuentes de luz espiritual, sabiendo los beneficios de la luz espiritual en nuestra vida. Por eso, el que todavía no tiene esa luz, la exhortación es: crea en ese Dios maravilloso que es luz. Crea en Jesucristo, que es la luz del mundo. Él le dará la luz de la vida y no andará más en tinieblas. Y crea en la palabra de Dios, la Biblia, que nos instruye en el camino de la luz espiritual. Pónganse de pie, por favor. Pablo quiere que los hermanos de Éfeso tengan muy claro que sería un grave error regresar a la vida de oscuridad, porque es una vida que lo que trae es desesperación, confusión, insatisfacción. Y por eso, finalmente, en el versículo 14 les hace una exhortación a aquellos que todavía no conocen esa luz, y es la que queremos hacerle a usted hoy si no conoce a Cristo. Pablo les dijo: despierta, hombre, mujer, despierta. Estás en tinieblas, estás en oscuridad. Despierta de ese sueño de tinieblas. Eso no te llevará a la vida eterna, te llevará al infierno, a la condenación eterna, que precisamente se identifica con la oscuridad y las tinieblas. Despierta, tú que duermes. Pero también le dice una segunda cosa, una segunda exhortación: levántate de entre los muertos. Sí, los muertos son aquellos que viven en el reino de oscuridad. Tienen vida física, pero están muertos espiritualmente. Y luego dice: si lo haces, Cristo te alumbrará y te dará la vida eterna. Te dará la luz y la vida eterna. Y tendrás una vida limpia, maravillosa, diferente. Así que los que ya somos creyentes, vamos a orar un momentito. Y vamos a agradecerle al Señor que Él nos haya sacado de ese mundo de tinieblas, de ese reino de tinieblas, y nos haya trasladado a su reino de luz. Padre, te damos gracias porque tuviste misericordia de nosotros. Andábamos perdidos, confundidos, en oscuridad plena. Estábamos ciegos, Señor. Gracias por habernos buscado, por habernos encontrado y haberte revelado a nosotros como la luz divina. Por habernos enviado a ti, Jesucristo, esa luz que vino a iluminar el mundo de pecado. Así como fue profetizado y dijo que el Mesías, el Cristo, vendría a esos pueblos, a esas regiones, y se diría: gran luz vino a este pueblo, a esta región. Gracias porque entró a nuestro corazón, nos salvó, nos perdonó, nos convirtió en personas diferentes, en hijos de luz. Ahora, Señor, nuestro deber es seguir caminando en luz. Andemos como hijos de luz. Y si has traído a alguna persona, algún hombre o alguna mujer, joven o señorita, que no te conoce y anda en tinieblas, por favor, que despierte de ese sueño, que se levante entre los muertos y alúmbrale para que sea salvo. Si alguno necesita ser salvo, ahora sabe que necesita recibir esa luz, diga conmigo esta oración: Señor Jesús,
Gracias por mostrarme con tu luz que soy pecador. Ahora me veo así. Te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados. Creo en ti, que eres la luz del mundo. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios y alumbres mis caminos, mis proyectos, mis decisiones, lo que tenga que hacer. Te confieso como mi Señor con mi boca y creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos. Gracias, Jesús, por amarme, por alumbrarme y por salvarme hoy. Amén. Si alguien se alejó del Señor, habiendo conocido la luz y voluntariamente se alejó del Señor, estoy seguro, si está aquí, es porque se ha convencido que volver a la oscuridad es desgracia, es ruina, es miseria. Por eso no se vaya sin volverse a Dios. Si alguien lo va a hacer, diga conmigo esta oración. Padre, perdóname por haberme alejado de ti. Estoy arrepentido. Ahora regreso. Y gracias por no rechazarme. Amén.